Muy buenas noches para todos, buenos días o buenas tardes según el lugar donde me estén viendo. Con mucho gusto por aquí otra vez, yo Mahmoud Al-Nafi, Mauricio Sanabria la Orden, en una clase más de la Escuela Dominical Ex Mormona. Ok, primero que todo me disculpo, ando un poquito atrasado de las clases, motivos de trabajo, motivos personales. Pero la idea es adelantarse y pues hacer las cosas bien como Dios manda. Bueno, voy a ser lo más breve posible en esta clase. Nuevamente por los motivos antes mencionados, pues debo hacerla en una sola clase. ¿Sí? No puedo hacerlo como en alguna ocasión que la dividí hasta tres. Ok, para la clase de hoy vamos a remitirnos de la clase del 10 al 16 de enero, los capítulos Génesis 3 al 4 y Moisés 4 al 5 de la Perla de Gran Precio. El título de la clase es La caída de Adán y Eva y es una clase bastante interesante. Como dije anteriormente, voy a tratar de hacerlo lo más resumida posible, pero en la descripción del video les voy a dejar unos documentos interesantes para que los consideren pues a manera de estudio adicional. Entonces ahí se los voy a dejar. Ok. En el manual existe la siguiente introducción y de ahí vamos a empezar a trabajar. Dice así: al principio la historia de la caída de Adán y Eva podría parecernos una tragedia. A Adán y a Eva se les expulsó del hermoso jardín de Edén. Se los mandó a un mundo en el que siempre están presentes el dolor, el pesar y la muerte, tal como se registra en Génesis 3, 16 al 19. Además fueron separados de su Padre Celestial. No obstante, gracias a las verdades restauradas mediante el profeta José Smith, en el libro de Moisés, sabemos que en realidad la historia de Adán y Eva es esperanzadora y es una parte esencial del plan de Dios para sus hijos. El jardín de Edén era hermoso, pero Adán y Eva necesitaban algo más que un bello entorno. Necesitaban, así como todos necesitamos, la oportunidad de progresar. Dejar el jardín de Edén era el primer paso que se necesitaba para regresar a Dios y con el tiempo llegar a ser semejantes a Él. Aquello significaba afrontar oposición, cometer errores, aprender a arrepentirse y confiar en el Salvador, cuya expiación hace posible el progreso y el gozo de nuestra redención, como está en Moisés 5:11. De modo que, al leer acerca de la caída de Adán y Eva, no se centre en la aparente tragedia, sino más bien en las posibilidades, ni tampoco en el paraíso que Adán y Eva perdieron, sino en la gloria que su decisión permite que recibamos. Bien, esta es la introducción. Y vamos a darnos cuenta que esta introducción, pues la verdad tiene bastantes problemas a la hora de, digamos, de mirarlo con los mismos libros sagrados de la iglesia y pues con la realidad de estas doctrinas. De una vez les adelanto, estas doctrinas no son reveladas a Pepito Smith. Estas doctrinas se las robó Pepito Smith del Islam. Ahorita vamos a mirarlo por qué. Bien, entonces, para empezar, vamos a analizar lo que es Génesis 3, 1 al 7, Moisés 4 y 5, Moisés 4 y Moisés 5, 4 al 12. La caída fue una parte necesaria del plan de Dios para redimir a sus hijos. Vamos a empezar a analizar esto. Aquí hay una introducción y dice así: la caída de Adán y Eva trajo la muerte física y la muerte espiritual al mundo. Además trajo consigo la adversidad, el pesar y el pecado. Todas estas parecen razones para lamentar que haya ocurrido la caída. Sin embargo, dicha caída era parte del plan del Padre Celestial para redimir y exaltar a sus hijos a través del sacrificio del unigénito del Padre.
Al estudiar Génesis 3:1 al 7 y Moisés 4:5-4 al 12, ¿qué verdades haya que le ayuden a entender la caída y el modo en que la expiación de Cristo la supera? Bueno, entonces la primera cosa que vamos a mirar aquí, de esta historia de Génesis 3, Génesis 4 y 5, y sería, digamos, como bueno hacerle un pequeño resumen. Básicamente la historia de Adán, la serpiente y Eva. Sí, entonces las diferentes decisiones que cada uno de estos tres personajes tomó. Entonces, la primera cosa que nosotros encontramos en este asunto es que hay varias situaciones. Cuando la iglesia mormona enseña que la caída fue una bendición, tenían razón. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Sobre todo los cristianos, ¿sí? Ahí sí como me podrán citar, no sé, la paga del pecado es muerte, bueno, que Eva se salvara teniendo hijos. Bueno, digamos, se piden ¿cómo llamarlo? Muchas ideas encontradas, dependiendo del punto de vista de la persona que me esté escuchando. Pero cuando uno analiza lo que la iglesia enseña, repito, tienen razón. Nomás mirar la historia como la pinta el libro de Moisés. Ahí les voy a mandar en la descripción del video la versión original, que la verdad no difiere mucho. No difiere mucho de las ediciones modernas. La verdad son más bien errores o digamos, cambios de palabras que no afectan mucho el texto que actualmente existe. Pero vamos a analizar esto. Hay algunas preguntas que dicen aquí, ¿no? ¿Qué verdades haya que le ayuden a entender la caída? Entonces, primera pregunta que hacen aquí. ¿En qué forma afectó la caída a Adán y Eva? Bueno, básicamente en la introducción lo dijo. ¿Sí? Entonces, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, entendieron la importancia de tomar decisiones. ¿Sí? Porque antes no habían tomado ninguna decisión. El único que medio decidía, según los relatos, era Adán, cuando le ordenaron ponerle nombre a los animales. Entonces, esa fue la primera cosa que lo pusieron a decidir. Eva no había decidido literalmente nada. Simplemente le fue asignada a Adán, era la esposa, pero en la práctica parecían dos niños grandes, según el relato. Porque según el mismo relato ni siquiera se habían dado cuenta que estaban desnudos. Era como ver un par de niños desnudos andando por un jardín. Básicamente esa era la situación que tenía en ese par. Repito, el único que medio había tomado decisiones era Adán, y era para ver qué nombre ponerle a cada animal del jardín. Entonces, dadas estas condiciones, es el primer ejercicio de libre albedrío que la humanidad tiene. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Quedarse en el jardín o no quedarse? Otra cosa, el ejercicio de aprender a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. Y aquí entra un punto bien importante que hay que analizar. Cuando una persona tiene que decidir entre algo que le beneficie o le perjudique, eso se llama moral. ¿Sí? Entonces, una persona que toma estas decisiones es una persona que tiene moral. ¿Sí? Entonces, el conocimiento del bien y del mal es fundamental para poder tomar esa clase de decisiones. Y tengo dos opciones para, digamos, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. O lo hago conforme a la manera del Señor, como nos enseñaba en la iglesia, con los libros sagrados y las enseñanzas de los profetas, o me invento yo mi propio código
de qué es lo bueno y qué es lo malo, básicamente, ¿sí? Entonces, o un ser supremo me lo enseña a mí para yo aplicarlo, o yo me hago el ser supremo y pues actúo en consecuencia. Entonces, ahí donde vienen, digamos, los problemas que actualmente tiene la humanidad. En cierta parte recuerdo yo en el libro de Jeremías, decía que el ser humano no tiene derecho siquiera de determinar su propio camino, ¿sí? No tiene la capacidad, y es una realidad. El ser humano, cuando tiene éxito en ciertas empresas, necesita de la guía de alguien que tenga mayor conocimiento. Eso me recuerda una frasecita del templo, ¿no? ¿A qué has venido? He venido a obtener mayor luz y conocimiento, ¿sí? Entonces, en ese punto también tienen razón. Los seres humanos, si queremos aprender algo, necesitamos aprenderlo de aquel que sabe más que uno. Ahora, si uno se las da de muy sabiondo, de muy vivo, ¿sí? De que soy más inteligente que otro, no hay problema, hágalo, ¿cierto? Cuando siente el estrellón y se rompa las narices, pues por lo menos aprendió por experiencia que por ahí no era la cosa. Sencillo. Bien, otra cosa, otra pregunta. ¿En qué forma me afecta a mí? ¿Sí? Bueno, pues básicamente ya lo dije. Si yo tengo conocimiento del bien y del mal de una fuente superior a mí, pues tendré grandes posibilidades de elegir apropiadamente. Tercera pregunta. ¿Por qué ofrecían sacrificios a Adán y Eva? Y aquí donde viene el punto. Pues el relato cuenta una historia bien interesante, ¿no? Se dice de que después de que fueron expulsados del jardín, Adán y Eva pues llegaron a un sitio, dice que se lamentaban por la decisión tomada y empezaron a ofrecer sacrificios. Dice el relato que un buen día llegó un ángel, se le acerca a Adán y le dice, ¿por qué estás haciendo sacrificios? Y Adán contesta, no sé, el Señor me lo mandó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el relato se dice de que el Señor Dios del universo, el Jehová de los mormones del siglo XIX, le decía que había que ofrecer sacrificios y yo los sirvo. Entonces, ahí donde viene el relato, ¿no? Esta es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Bien. Aquí hay un punto bien importante. Este relato es de los primeros que uno encuentra donde aparece un plagio absoluto y total del Islam. Les voy a contar por qué. Cuando uno toma el Sagrado Corán, hay una parte donde claramente dice, y ahí digamos les voy a colocar el link de una vez más del artículo que escribí, el mormonismo y el Islam, qué tan parecidos son. Hay una parte en el Sagrado Corán que habla de eso, justamente con estas similares enseñanzas, que a Adán se le enseñó a hacer sacrificios. Entonces, y otra cosa, que Adán y Eva, dice el Sagrado Corán, pidieron perdón a Dios por su acción errada en el jardín de Edén. Para eso quiero remitirme digamos, hay un artículo, una parte de un libro que se llama Preguntas acerca del Islam, escrito por el Sheikh Muhammad Jawad Shirri, y tiene que ver con un tema llamado la justicia divina. Entonces quiero que le pongan bastante atención a esta enseñanza de este Sheikh musulmán.
Y si ustedes le encuentran un parecido con el mormonismo, se darán cuenta de dónde es que salen las verdades de esta secta. Bien, entonces es un diálogo entre un personaje llamado Wilson y el Sheikh Muhammad Chirri. Entonces, Wilson, en este diálogo, le dice lo siguiente: ¿citará alguna de estas creencias que emanan de la justicia divina? Y el Sheikh le contesta: citaré 3 de estos principios los cuales emanan de la creencia de la justicia divina, tal como lo entendemos los musulmanes. Primero, Dios no le pide al ser humano que haga aquello que no puede. Y dice el Sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alá no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Lo que uno haya hecho redundará en su propio bien o en su propio mal. Señor, no castigues nuestros olvidos o nuestras faltas. Señor, no nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. Señor, no nos impongas más allá de nuestras fuerzas, y absuélvenos, perdónanos, apiádate de nosotros. Tú eres nuestro protector, auxílianos contra el pueblo infiel. Esto está en el capítulo 2, versículo 286 del Sagrado Corán. Y el Sheikh continúa diciendo: lo que está más allá de sus posibilidades es imposible para ti. El Dios justo no pide cosas imposibles. Segundo punto: Dios no hace responsable a ningún individuo sino por las acciones que están bajo su control. Nadie es responsable por las obras de otro, aunque sean sus amigos o familiares, mientras sus acciones estén bajo el control de ellos. Y dice también el Sagrado Corán: Bismillahirrahmanirrahim. Di: ¿buscaré a otro diferente de Alá como Señor, que es el Señor de todo? Nadie comete mal sino en detrimento propio. Nadie cargará con la carga ajena. Luego volveréis a vuestro Señor y yo os informaré de aquello en que discrepabais. Eso está en la Sura 6, versículo 164. Y tercer punto: si esto es verdad, los seres humanos no pueden ser cargados con las acciones de Adán y Eva. Decir que toda la raza humana está condenada con la herencia de las acciones impropias de Adán y Eva, es decir, que miles de generaciones humanas cargarán por la responsabilidad de las acciones de Adán y Eva, y que son condenados por Dios por un error cometido antes del nacimiento de cualquier generación. Esto, por supuesto, va en contradicción con la justicia divina. Traducido: artículo de fe. ¿Sí? Acuérdense de cuál artículo es, ¿no? Nadie será condenado por la transgresión de Adán. Y continúa el Sheikh: un juez humano no condena a un hijo por el pecado de sus padres, el cual él no compartió. ¿Cómo podemos concebir que un Dios justo coloque la iniquidad de los padres sobre los hijos o los bisnietos? Por esto el Islam enfáticamente niega la creencia del pecado original y considera a cada ser humano puro y libre de pecados. Cada ser humano, de acuerdo a las enseñanzas del Islam, nace puro y libre de pecado y continúa siendo puro hasta que cometa algún pecado siendo adulto. ¿Sí? ¿Le suena? Sección 68. Pecando en la adultez, el individuo pierde su pureza, pero una persona puede recobrar su pureza a través del arrepentimiento sincero. Charla 2. Cuando una persona cambia su actitud y sinceramente no repite su pecado y obedece a Dios, el más misericordioso lo perdonará y borrará sus pecados. Igualito a la charla 2 de mi época. Entonces Wilson pregunta: permítame divagar en un momento. Adán y Eva eran individuos como nosotros. Asumamos que ellos se arrepintieron sinceramente después de su error. ¿Esto significa que su error fue borrado? El Sheikh Muhammad Chirri responde:
Si usted asume que Adán se arrepintió después de hacer lo impropio, no se equivocará. No errará si cree que Adán fue perdonado por Dios después de su arrepentimiento. El Sagrado Corán nos dice que el más misericordioso aceptó el arrepentimiento de Adán y mediante esto la acción de Adán fue perdonada. Y a continuación está el versículo que les mencionaba. Y dice así: Bismillahirrahmanirrahim. Adán recibió palabra de su Señor y éste se volvió a él. Él es el indulgente, el misericordioso. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 37. Y pregunta Wilson: si Adán fue perdonado, ¿por qué fue expulsado del paraíso por Dios? El Sheikh le contesta: el descenso de Adán del paraíso no es necesariamente un castigo por un pecado. Esto puede ser resultado necesario del cambio de su estatus. En el principio, Adán era digno de comunicarse con Dios en cualquier momento y esta era su bendición en el paraíso. Por actuar impropiamente, él se volvió a caer de nuevo. Esto es porque perdió su inmunidad. Sin inmunidad, él no permaneció mucho tiempo en su alta posición que le permitía comunicarse con su Señor en cualquier momento. Ahora él es capaz de hacer esto solo en el tiempo de una pureza firme. Su firme pureza, por supuesto, no es permanente como lo fue antes de que cayera, porque puede caer una vez más. Entonces Wilson le hace otra pregunta. El Viejo Testamento nos informa que el pecado de Adán fue comer del árbol y que ese árbol era el árbol del conocimiento el cual Dios le prohibió. ¿Cuál es la versión del Corán a este respecto? El Sagrado Corán, contesta el Sheikh, dice que había un árbol prohibido y que el error de Adán fue comer de él, pero el Corán no especifica la clase de árbol. Conociendo el espíritu lógico del Islam, estoy seguro que el árbol no era un árbol del conocimiento, porque el conocimiento es producto de lo aprendido y la experiencia, y este no crece en los árboles. Podría no haber tenido ningún significado adjunto al árbol o de su tipo en toda la cuestión. El significado importante podría haber sido la prohibición misma, la cual Dios decretó para probar la voluntad de sus siervos Adán y Eva. Más allá, Dios, de acuerdo con el Sagrado Corán, ama el conocimiento. ¿Cómo podría entonces prohibirlo? ¿Sí? Entonces, acaban de darse cuenta ustedes, compañeros, que lo que dice el Sheikh es una enseñanza del Islam, demasiado similar a lo que nos enseñaron nosotros en la iglesia. ¿Sí? Básicamente ahí están el principio 2 de la charla 2. Esto es lo que como misionero hace 30 años yo enseñaba. ¿Sí? Ustedes busquen el manual. Eso todavía existe por ahí en internet, el folletico, la charlita 2. Es exactamente lo mismo esto. Entonces, aquí donde se presenta la contradicción, cuando se dice que, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? Esa parte del libro de Moisés que dice que es una semejanza del sacrificio del unigénito. Bien, les voy a contar algo aquí que tiene que ver con ese tema, ¿no? En las narraciones del Islam, digamos en las historias que los musulmanes contaban a través de los siglos, hay una historia bien interesante. Primero que todo, de la manera como Adán y Eva llegaron aquí a la tierra. O sea, hay una costumbre entre los musulmanes. O sea, no está ni en el Corán ni en las narraciones del profeta Muhammad o de su familia inmaculada que hable de cómo fue la llegada de Adán y Eva a la tierra. ¿Sí? Como el Sheikh lo decía, no tiene que ver que bajaron del cielo a la tierra. No, simplemente que fue un cambio de estatus, un cambio de condición. Pasaron de ser inmortales a mortales. ¿Sí? Así de sencillo.
Aquí hay una parte, a ver, tentación de Adán. Bien, Eva en los libros de historia, ¿no? Muchas de las cosas que pues conocemos de la Biblia, pues obviamente vienen de narraciones de los hijos de Israel. Y todos ahora sabemos que pues la Biblia pues fue un libro que para poder armarlo tocó también tomar partes de otros libros sagrados de otras religiones. Pero bueno, entonces el relato igual tiene una cuestión interesante. Hay historias de entre los musulmanes que salieron de esas historias de los israelitas. Entonces, quiero que miremos un pedacito aquí. Déjenme lo busco, vea. Por ejemplo, aquí hay una de las historias que dice lo siguiente. Cuando comieron la fruta prohibida y desobedecieron el mandato divino, Adán y Eva fueron expulsados del cielo. Además de sus castigos comunes, Eva y todas las mujeres después de ella fueron castigadas con dolores, como la menstruación, el embarazo y el parto. Cuando fueron expulsados del cielo, Adán cayó en la India y Eva cayó en Jeddah, ¿sí? La actual ciudad de Jeddah en Arabia Saudita. Cuando se arrepintieron, se encontraron en Arafat. Realizaron algunos rituales de la peregrinación, entre los cuales se incluye el sacrificio de animales, y Eva menstruó por primera vez. Adán pisó fuertemente la tierra y luego el pozo de Samsam empezó a brotar agua. Ahí fue donde apareció el pozo. Con lo cual Eva se lavó. Entonces, el punto que estoy contando aquí es que la historia de que hicieron sacrificios al Señor y que el Señor les ordenó hacer sacrificios tiene que ver, primero que todo, con las ceremonias de la peregrinación musulmana, ¿sí? Digamos, o en sus inicios. Y es algo que hasta el sol de hoy todavía los musulmanes lo hacemos. Es parte de las historias, vuelvo y digo, no tiene que ver con las narraciones del profeta, no tiene que ver con el Corán, pero es un relato que aparece por ahí. ¿Sí? Entonces es evidente que Pepito Smith también tomó este relato y lo insertó en el libro de Moisés. Ahora, otra cosa bien importante. ¿Por qué dijo el ángel que era una semejanza del unigénito? Entonces resulta de que también ese relato, o sea, Pepito le hizo unos ligeros cambios para que pues apareciera como aparenta aparecer. Ese relato lo encontré en el Evangelio de Bernabé, el Evangelio más largo del mundo, que es un libro considerado apócrifo. Algunos lo consideran un evangelio tardío de más o menos del siglo XII al XV, dizque inventado por un musulmán. Pero hay unos detalles bien interesantes que quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué cito este texto a pesar de las malas referencias que tiene? Durante mucho tiempo el Evangelio de Bernabé fue catalogado de esta manera porque los ejemplares más antiguos que mucha gente tenía pues databan más o menos de entre el siglo XII al XIV después de Cristo. Pero hace más o menos unos 20 años, en una operación anticontrabando en Turquía, encontraron una copia de este libro escrita en arameo con una antigüedad de 2000 años, o sea, de la época de Cristo. Y el texto básicamente dice lo que todos los textos decían, ¿sí? Los textos del siglo XIV. Con eso se quedaron con la boquita callada todos aquellos que no gustaban del libro. Entonces, en este relato, capítulo 39 del Evangelio de Bernabé, a Jesucristo le hacen una pregunta. Y esta pregunta se la hace el apóstol Juan. La pregunta es la siguiente. Bien has hablado, maestro, pero todavía no sabemos cómo pecó de soberbia el hombre. Jesús contestó,
Cuando Gabriel hubo expulsado a Satanás y el ángel Gabriel hubo purificado esa masa de tierra donde escupió Satanás, Dios creó todo lo que vive, tanto los animales que vuelan como aquellos que caminan y nadan. Y él domó el mundo con todo lo que éste tiene. Un día Satanás se acercó a las puertas del paraíso y viendo los caballos que comían pasto, y que por lo tanto sería bueno para ellos que pisotearan ese pedazo de tierra, de tal manera que ya no sirviese para nada. Estamos hablando de Adán antes de ser creado. Los caballos se alborotaron e impetuosamente se pusieron a correr sobre esa masa de tierra que yacía entre lirios y rosas. Entonces Dios le dio espíritu a aquella porción impura de tierra sobre la que estaba el esputo de Satanás, y que Gabriel le había quitado a la masa, e hizo surgir al perro, el cual ladrando llenó de temor a los caballos, y ellos huyeron. Entonces Dios le dio su alma al hombre, mientras todos los santos ángeles cantaban: Bendito sea tu santo nombre, oh Dios Señor nuestro. Además, Adán, habiéndose levantado sobre sus pies, vio en el aire una escritura que brillaba como el sol, que decía: Hay solamente un Dios, Mohammed es el mensajero de Dios. Entonces Adán abrió su boca y dijo: Te agradezco, Señor mi Dios, por haberme designado crearme. Pero dime, te lo ruego, ¿qué significa el mensaje de estas palabras? Muhammad es el mensajero de Dios. ¿Ha habido otros hombres antes que yo? Entonces dijo Dios: Bienvenido seas, oh mi siervo Adán. Te digo que tú eres el primer hombre a quien yo he creado, y al que tú has visto mencionado es tu hijo, quien vendrá al mundo dentro de muchos años, y será mi mensajero, para lo cual he creado yo todas las cosas, el cual dará luz al mundo cuando él venga, cuya alma fue puesta en un esplendor celestial 60.000 años antes de que yo hiciese todo. Y esto es lo que realmente significa Génesis, cuando dice en capítulo 1 de Génesis: y Dios hizo la luz, ¿sí? Y vio que la luz era buena. Adán rogó a Dios diciendo: Señor, concédeme esta escritura sobre las uñas de mis manos. Entonces Dios le dio al primer hombre sobre sus pulgares ese escrito. Sobre la uña del pulgar de la mano derecha decía: Hay solamente un Dios. Y sobre la uña del pulgar de la izquierda decía: Muhammad es el mensajero de Dios. Entonces con afecto paternal el primer hombre besó estas palabras y se frotó los ojos y dijo: Bendito sea ese día cuando vengas al mundo. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que hay un paralelismo entre el relato de Moisés y el relato del Evangelio de Bernabé. La diferencia es obvia. En el relato del libro de Moisés se habla del unigénito del Padre, un nombre de por sí del Nuevo Testamento, que curiosamente aparece en ese relato, pero reemplaza al Muhammad del Evangelio de Bernabé. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a mirar los cambios que le hizo a Pepito el relato original. Bueno, aquí pues dice, pues le da las órdenes de no comer el árbol prohibido, ¿cierto? Aquí pues se sigue narrando de la caída, ¿cierto? Como en Satanás entra en el cuerpo de la serpiente. Me llama mucho la atención la manera de la descripción de la serpiente en este Evangelio de Bernabé. Se los voy a contar. Dice el capítulo 40. Cuando Satanás tuvo conocimiento de esto, se volvió loco de indignación. Y así se acercó él a la puerta del paraíso donde está parada, haciendo guardia, una horrible serpiente. Y escuchen la descripción: la cual tenía piernas como de camello, y las uñas de sus pies cortaban como navajas de cada lado. Solamente recuerden hasta en las películas de Jurassic Park, donde aparece un animal que es largo como una serpiente, con cabeza de serpiente, pero con patas gruesas como las de un caballo, pero con garras. ¿Sí? El Velociraptor. Que los mismos paleontólogos dicen que era el dinosaurio
más inteligente de todos. Qué curioso que en un evangelio mencionen a un animal de estas características, lo mencionen como aquel que cuidaba el paraíso. A ella, volviendo a la lectura, dice, a ella le dijo el enemigo, déjame entrar al paraíso. La serpiente respondió, ¿y cómo puedo dejarte entrar habiéndome ordenado Dios que te saque? Satanás contestó, ya ves cuánto te ama Dios, ya que Él te ha puesto fuera del paraíso para que hagas guardia ante un trozo de barro que es el hombre. Así que si me llevas dentro del paraíso, yo te haré tan terrible que todos huirán de ti, y así cuando gustes podrás ir y quedarte allí. Bueno, entonces ahí organizan el asunto, ¿sí? Como lo que es la entrada, ¿no? Y aquí viene el asunto. Vamos a ver si ustedes se acuerdan dónde escucharon esto. Entonces sigue diciendo el relato. Entonces dijo la serpiente, ¿y cómo te meteré? Dijo Satanás, tú eres grande. Ahí se lo está diciendo. Por lo tanto, abre tu boca y yo entraré a tu estómago, y así tú al entrar al paraíso me pondrás cerca de estos dos trozos de barro que acaban de empezar a caminar sobre la tierra. Entonces la serpiente lo hizo así y puso a Satanás cerca de Eva, ya que Adán su esposo estaba durmiendo. Les voy a dar la pista, la película que vemos en el templo. Satanás se presentó ante la mujer como un bello ángel y le dijo, ¿por qué no comes sobre la tierra? Eva respondió, nuestro Dios nos ha dicho que comiendo de ellos seremos impuros, y por lo tanto Él nos expulsará del paraíso. Satanás contestó, Él no dijo la verdad. Tú debes saber que Dios es malvado y envidioso, y por lo tanto Él no tolera tener iguales, sino que quiere mantener a todos como esclavos. Y Él os ha hablado así para que no os vayáis a volver iguales a Él. Pero si tú y tu compañero actuáis según mi consejo, comeréis de sus frutos igual que los demás, y no permaneceréis sometidos a otros, sino como Dios conoceréis el bien y el mal, y haréis lo que os plazca, porque vosotros dos seréis iguales a Dios. Entonces Eva tomó y comió de esos frutos, y cuando su esposo despertó, acuérdense en el video, despertó ella. Cuando su esposo despertó, ella contó todo lo que Satanás había dicho, y él tomó de ellos, ofreciéndoselos a su esposa, y comió. Bueno, perdón, corrijo, ¿no? Y ella tomó de ellos, ofreciéndoselos a su esposo, y comió. Entonces, mientras el alimento era tragado, él recordó las palabras de Dios, por lo que queriendo detener el alimento, él se metió la mano en la garganta, donde todo hombre tiene la marca. Ese pedacito uno lo encuentra en las ceremonias del templo, pero por ahí a principios del siglo XX. Dice el capítulo 41. Entonces ambos supieron que estaban desnudos, por lo que sintieron vergüenza, cogieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para sus partes secretas. Cuando pasó el mediodía, he aquí que Dios se les manifestó y llamó a Adán diciendo, Adán, ¿dónde estás? Él respondió, Señor, me escondí de tu presencia porque yo y mi esposo estamos desnudos y así sentimos vergüenza de presentarnos ante ti. Entonces dijo Dios, ¿y quién os ha robado vuestra inocencia a no ser que hayáis comido del fruto, por razón de lo cual estáis impuros y no podréis permanecer más en el paraíso? Adán respondió, Oh Señor, la esposa que tú me diste me indujo a comer y así he comido de ello. Entonces dijo Dios a la mujer, ¿por qué diste tú ese alimento a tu esposo? Ella respondió, Satanás me engañó y así comí yo. ¿Y cómo entró ese réprobo? Dijo Dios. Ella respondió, una serpiente que estaba parada en la puerta norte lo trajo cerca de mí. Entonces dijo Dios a Adán, por haber tú escuchado la voz de tu esposo y por haber comido el fruto, maldita sea la tierra en tus obras. Y ella producirá para ti abrojos y espinas y comerás tu pan con el sudor de tu frente. Y recuerda que eres tierra y a la tierra regresarás. Y habló él a Eva diciendo,
Y tú que escuchaste a Satanás y diste el alimento a tu esposo, vivirás bajo el dominio del hombre, quien te tendrá como esclava y parirás a tus hijos con dificultad. Y habiendo llamado a la serpiente, Dios llamó al ángel Miguel, el que sostiene la espada de Dios, y dijo: primero expulsa del paraíso esta malvada serpiente, y cuando esté fuera, córtale las piernas, pues si ella quisiese caminar, deberá arrastrar su vientre sobre la tierra. Después Dios llamó a Satanás, quien vino riéndose, acuérdense en el video, y le dijo: ya que tú, maldito, has engañado a estos y los hiciste que se volvieran impuros, yo decreto que toda impureza de ellos y de todos sus hijos que sean realmente penitentes y me adoren, que salga de sus cuerpos entrará en tu boca, y así serás saciado con impureza. Satanás entonces dio un horrible rugido y dijo: ya que tú deseas hacerme aún peor, yo sin embargo haré lo que sea capaz de hacer. Demasiado parecido en algunas partes a la película de la investidura. Entonces dijo Dios: vete, maldito, de mi presencia. Entonces Satanás partió, y entonces dijo Dios a Adán y a Eva, que estaban llorando ambos: salid del paraíso y hacedme penitencia, y que vuestra esperanza no muera, ya que yo enviaré a vuestro Hijo en forma en que vuestra descendencia quitará el yugo de Satanás de todo el género humano, ya que el que vendrá es mi mensajero, y a él le daré todas las cosas. Dios hizo que el ángel Miguel los expulsase del paraíso. Entonces Adán, dando la vuelta, vio escrito sobre la puerta: no hay Dios excepto Dios, Muhammad es el mensajero de Dios. Entonces llorando dijo: que plazca Dios, hijo mío, que vengas pronto y nos saques de la miseria. Entonces, ya ustedes aprendieron de dónde sacó José Smith la historia de ese unigénito que él menciona. ¿Sí? Vuelvo y digo, un nombre sacado del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero hablando de un intercesor, de un mediador, de un salvador que vendría en el meridiano de los tiempos. ¿Sí? Ese fue el cambio que le hizo a Pepito, pero el relato es, en su esencia, completamente islámico. ¿Sí? Y de hecho es un relato que existía hace más o menos 2000 años, ¿sí? Y que está plasmado en el Evangelio de Bernabé. Un evangelio que, como curiosidad, menciona el advenimiento de Muhammad, ¿cierto? Como el profeta siguiente, el mensajero siguiente a la llegada de Jesucristo. Ese es el punto. Entonces ahí les doy esos pequeñitos datos. Entonces, ahí viene la respuesta, lo que yo les decía, ¿no? ¿Por qué ofrecían sacrificios a Adán y Eva? Muy sencillo. Dios se los había mandado, ¿sí? Pero no recordando a un hijo de Dios que pagara los pecados del mundo. ¿Por qué razón? Y ahí está el detalle. Si nosotros como seres humanos, y es una enseñanza que tienen en común el Islam y el mormonismo, si los seres humanos vamos a ser castigados por nuestros propios pecados, parafraseando el artículo de fe, ¿sí? Vamos a ser castigados por nuestros pecados y no por la transgresión de Adán, ¿sí? Tal como ambas religiones, y ya sabemos que el Islam es 12 siglos más vieja que el mormonismo. ¿Por qué nosotros necesitamos o deberíamos necesitar de un salvador del mundo para que pague los pecados del mundo? ¿Sí? No, los salvadores del mundo no están para pagar pecados. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras enseñan que los seres humanos vamos a ser castigados es por nuestros pecados. Sencillo. ¿Sí? Nadie tiene que pagar por otro. ¿Sí? Nadie tiene que dar su vida por otro. Tan sencillo como eso. Entonces, eso es lo que uno llama dogmas. ¿Sí? Si yo tengo que ser castigado por mis malas obras, ¿sí? Nadie tiene que pagar por mis malas obras. Nadie. ¿Sí? Yo tengo que pagar, ser responsable de mis propios actos. Pero la idea de que llegue un salvador del mundo a pagar los pecados del mundo es parte del politeísmo. Por esa razón, en la antigüedad, los griegos y los romanos
los persas, ¿sí? Muchas religiones, los hindúes en algunas ocasiones, hacen sacrificios a sus deidades para que les borre sus culpas. ¿Sí? Entonces hay que complacer al Dios, hay que tener contento al Dios para que el Dios me borre mis faltas. ¿Sí? Que alguien pague por mis pecados. Por eso, por ejemplo, uno recuerda la historia de Dionisio, dios del vino entre los griegos, donde el paisano nació de una virgen, tuvo 12 discípulos, nació un 25 de diciembre, fue traicionado por uno de sus mismos discípulos, fue crucificado, muerto y sepultado a los 3 días. ¿Sí? Convertía el agua en vino, levantó muertos, ¿sí? Y él pagó los pecados de la humanidad. Pecados de la humanidad que también pagó Teseo, que pagó Perseo, que pagó Hércules, ¿sí? Entonces ellos, ese concepto del Hijo de Dios que paga los pecados del mundo, ¿sí? Es un concepto típicamente pagano, que fue insertado dentro del, digamos, del dogma católico y, digamos, se quedó como enseñanza obligatoria, tan simple como eso. Entonces, es mezclar dos cosas contradictorias. Podríamos llamarlo un oxímoron, ¿sí? Cuando se colocan dos cosas contradictorias para formar una nueva cosa. Bien, eso por ahí. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué Adán y Eva se regocijaron después de la caída? En el relato de Moisés se dice que ellos entendieron por qué cayeron, ¿sí? Y básicamente tienen razón. O sea, si la persona no aprende sus errores, pues sencillamente nunca va a aprender nada, ¿sí? Y uno para poder aprender necesita no solamente cometer errores, sino aprender a tomar decisiones. ¿Mm? La otra pregunta que dice aquí, ¿qué puedo aprender de este relato en cuanto al plan de Dios para redimirme a través de Jesucristo? Ya hoy lo vimos. O sea, si yo voy a ver a Jesucristo como el Salvador del mundo que paga los pecados del mundo, estoy mal, ¿sí? Cuando Jesucristo, papá, o sea, con él vino a esta tierra, él fue clarito, está en el Sermón del Monte. Yo no vine a abrogar la ley de los profetas. Yo no vine a abrogar, sino vine a hacer cumplir. Porque de cierto os digo, dice el Nuevo Testamento, ni una jota ni una tilde de la ley pasará sino hasta cuando todo esté cumplido. ¿Sí? Eso todavía no ha pasado. Entonces, las normas dadas por Dios al profeta Moisés, en su esencia, continúan. Y continúan, si uno lo analiza, a través del verdadero profeta de la restauración, que no fue Pepito, sino fue Muhammad. Paz y bendiciones sobre el Islam. Bueno, el manual continúa diciendo, gracias al libro de Mormón y otras revelaciones de los últimos días, tenemos una perspectiva singular sobre la caída. ¿Sí? Entonces nos manda a leer 2 de Nefi 2:15 al 27, que ya sabemos, ¿no? Existen los hombres para que tengan gozo. Entonces, ahí digamos es más que clara de lo que hemos dicho. Ahora, nos mandan a leer 3 Génesis 16 y Moisés 4:22, que lo leímos también parte del Evangelio de Bernabé. ¿Qué significa que Adán se enseñorearía de Eva? ¿Sí? El Evangelio de Bernabé dice que la va a tratar como esclava. ¿Sí? Bueno. Y dice el King Manuel, en ocasiones ese pasaje de las Escrituras se ha malinterpretado, diciendo que el esposo está justificado al tratar a la esposa de manera poco amable. Pues por eso es que dice esclavo. En nuestros días los profetas del Señor han enseñado que aunque el esposo ha de presidir en el hogar con rectitud, debe ver a su esposa como su compañera igual.
Entonces dice, el elder Dale Rendon y la hermana Rod Rendon explicaron que el esposo recto procurará ministrar, reconocerá los errores y buscar el perdón. Será pronto en elogiar, será considerado ante las preferencias de los miembros de la familia. Sentirá el gran peso de la responsabilidad de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y proporcionarle protección. Tratará a su esposa con el máximo respeto y deferencia. ¿Cierto? Y hay una cosa bien interesante cuando uno lee estas declaraciones que están en un manual en inglés, que traducido el libro se llama El sacerdocio de Melquisedec, entendiendo la doctrina y viviendo los principios. El libro es del año 2018. Esto me recuerda algo que en alguna ocasión enseñó el profeta Muhammad sobre los esclavos. Y eso está también en el Antiguo Testamento. Decía el profeta Muhammad, paz y bendiciones sobre él, si tienes esclavos, deberán comer lo que tú comes, deberán vestir lo que tú vives. Donde duerman serán como el sitio donde tú duermas. ¿Sí? Los tratarás con respeto, los tratarás sin injusticia. Serás misericordioso en sus faltas. ¿Sí? Y si lo deseas, libéralos. Es decir, en la norma islámica tener esclavos es mucho mejor que tener empleados, porque las normas del esclavo son del máximo respeto a la persona. Entonces, son normas que la verdad estos líderes religiosos, pues sí, tienen razón. ¿Sí? A la esposa no se la puede maltratar, a la esposa no se la puede gritar, o sea, no se la debe gritar, no se la debe, ahí sí como dice el dicho, a la mujer no se lo toca ni con el pétalo de una rosa. La mujer merece respeto y consideración. Y me recuerdo una narración del profeta Muhammad, paz y bendiciones sobre él y su familia, donde decía, alguien le hizo una pregunta al profeta y decía, bueno, ¿quién es más importante? Decía el que preguntaba, ¿el papá o la mamá? El profeta le dice, tu mamá. Y después de mi mamá, ¿quién sigue? Tu mamá. Sí, pero después de mi mamá, ¿quién sigue? Tu mamá. Y después de mi mamá, ¿quién? Tu papá. 3 contra 1. Entonces, si nosotros como seres humanos le enseñamos a nuestros hijos el valor inmenso que tiene la madre, no vamos a tener problemas de tener madres abandonadas, madres tristes, madres sufriendo. Es una cosa bien importante que hay que tener en cuenta, que lastimosamente, y sin importar las religiones, se está descuidando. ¿Sí? Los que vinimos a este mundo vinimos gracias a una mujer. ¿Sí? Y aquí vuelvo y les digo, ¿no? O sea, aquellos paisanos o paisanas que quieren formar familias, hombre con hombre, mujer con mujer. Los seres humanos nacimos de una mujer. ¿Sí? Fuimos concebidos en el vientre de una mujer. ¿Sí? Y fue fecundada por un hombre. ¿Sí? Una mujer no fecunda a otra mujer. Un hombre no fecunda a otro hombre. Es un hombre fecundando a una mujer. Y así es como venimos. Entonces, la mujer, la madre, es el personaje de mayor respeto que puede haber sobre la faz de la tierra en lo que se refiere a las relaciones humanas. El que no respeta a la madre, no respeta absolutamente nada más. Ok. Sigamos con Moisés 5. Moisés 5, 4 al 9. Y Moisés, versículos 16 al 26. Dice lo siguiente. Adán y Eva aprendieron que los sacrificios de animales eran un símbolo del sacrificio expiatorio de Cristo y lo hicieron saber a sus hijos e hijas.
Bueno, ya vimos que la historia del sacrificio no tiene que ver nada con Jesucristo, sino con un mandato divino de los inicios de la peregrinación de los musulmanes. Dice, y lo hicieron saber a sus hijos e hijas. Al estudiar Moisés 5, 4, 9, 16 al 26, considera las diferentes actitudes que tuvieron dos de sus hijos, Caín y Abel, en cuanto a tales sacrificios. Y viene la pregunta, ¿por qué aceptó el Señor el sacrificio de Abel, pero no el de Caín? Bien, entonces para empezar, recordemos cómo fue la historia. El Señor les manda a Caín y Abel que hagan un sacrificio. Entonces, según el Génesis y según el libro de Moisés, Caín trajo de lo mejor de la tierra, pero Abel trajo lo mejor de su ganado. El sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no. Y el Ser Supremo, en un acto de mucha paciencia, le dice a Caín que las cosas se deben hacer al derecho. ¿Sí? Dice, si haces el bien será aceptado, pero si no haces el bien, el pecado estará a la puerta. Entonces, aquí viene una historia bien curiosa. En el libro de Moisés se habla de que como el Señor no le... ¿Por qué el Señor no se lo aceptó? No solamente porque fueron frutas, ¿sí? Porque los sacrificios se hacen con animales, no con frutas. En el libro de Moisés se dice que el que dio la idea de las frutas fue Satanás. Entonces, como no se lo aceptó, y a pesar del consejo que le daba el Señor, dice el relato que Caín se fue y hizo pacto con Satanás. ¿Sí? Porque Satanás pues, le propuso un negocio. Ya que el Señor quería ganado y Caín no tenía ganado, pues la manera más rápida de obtener ganado era quitándoselo a su hermano. Pero si se los quitaba, a haber un problema. ¿Sí? Abel iba a quejarse ante Dios. Entonces, para taparle la boca a Abel, pues había que matarlo. Y entonces ahí donde se convierte en lo que en el relato del libro de Moisés se le llama el maestro Maán. Y dice la frase, yo soy Maán, el conocedor de este secreto para poder matar y obtener riquezas. Ahí les voy a dejar en la descripción del video el significado de este nombre Maán. ¿Sí? Y es una cosa interesante donde una vez más Pepito, digamos, se tropieza en su propia piedra, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque es que el nombre Maán, para hacérselos cortico, para que ustedes mismos lo puedan leer en detalle, ese nombrecito Maán es en escocés. O sea, no viene del hebreo, no viene del árabe, no viene de ninguno de los idiomas de Medio Oriente, como de pronto algunas autoridades de la iglesia lo quieren mostrar. El nombre Maán es escocés y no se dice Maán, sino Mahón. Y era el nombre que utilizaban los brujos y hechiceros de la época, inclusive acordémonos que Pepito era buscador de tesoros y era experto conocedor de la magia antigua, de la magia escocesa, ¿sí? Entonces, con esos encantamientos y esos rituales y esos signos y señas que Pepito sabía hacer, por eso es que Pepito andaba con el talismán de Júpiter, una daga y bueno, con algunas herramientas. Pepito conocía estos tipos de nombres. De hecho, como detalle curioso, el nombre Mahun o Mahan es una forma despectiva, un nombre a modo de burla, ¿sí? Para designar al profeta Muhammad, profeta del Islam. ¿Por qué? Porque es que la costumbre cristiana en la Edad Media, inclusive hasta el siglo XIX en Europa,
era ver al musulmán como el enemigo del cristianismo y el enemigo de la magia, ¿sí? Digamos para los antiguos cultos de los druidas. Entonces, como parte de la superchería de la gente escocesa, le inventaron un nombre a Muhammad y el nombre era Mahun. Entonces, se suponía que para la época Muhammad era el anticristo, era el falso profeta. Entonces, todos aquellos que querían hacer un pacto con Satanás, según la tradición antigua de la magia, pues tenían que colocarse el nombre Mahun, ¿sí? Entonces, o que con el tiempo se convirtió en Mahan, y en español decimos Mahan. Entonces, ahí les dejo el artículo, les dejo 2 artículos hablando sobre el tema para eso, ¿sí? De hecho, la forma de expresarse el Caín del libro de Moisés, de este relato, es muy parecido a la forma de los juramentos y los encantamientos y las hechicerías que hacían aquellos que hacían pacto con el diablo y colocándose el nombre Mahan o Mahun, ¿sí? Mejor dicho, era la magia de Pepita que usaba cuando quería encontrar tesoros. Ese es el detalle. Pero bueno. Pero sin embargo, hay una pregunta aquí interesante. ¿Qué clase de sacrificios le pide el Señor a usted? Bueno, aquí hay una cosa interesante cuando uno habla de sacrificio. Primero la etimología. Sacrificio son 2 palabras en una que vienen del latín. Sacro, para decir sacri, y ficios de facer, es decir, hacer cosas sagradas. ¿Qué son las cosas sagradas? Muy sencillo, las cosas que Dios manda. Entonces, en la iglesia mormona, a uno le enseñan que sacrificios es pagar los diezmos, pagar las ofrendas de ayuno, pagar el fondo misional, pagar las ayudas del libro de Mormón, dar tiempo para la iglesia, ¿sí? Tiempo para las clases, tiempo para ser obispo, tiempo para ser el quórum de élderes, tiempo para los cargos en general de la iglesia, ¿sí? Y por allá en las últimas, tiempo para la familia, ¿sí? Por esas razones que en la iglesia poseen problemas muchos hijos con los papás cuando son líderes. Porque el papá está metido en la estaca, en el barrio, haciendo entrevistas, dando clases, la mamá lo mismo, ¿sí? Preocupados por hacer cosas, ¿cierto?, sagradas, por hacer sacrificios. Y los chinos quedan cero a la izquierda. En la iglesia tienen una solución muy sencilla, hagamos que los chinos hagan lo mismo. Y bueno, algunos chinos funcionan, ¿sí? Y siguen pues de alguna manera la tradición y permanecen en la iglesia. Pero la fórmula no da el mismo resultado para todos. ¿Por qué? Por la simple razón en que la vida de la gente de la iglesia termina girando alrededor de las actividades de la iglesia, no de las actividades de la familia. Con el tiempo, muchas familias terminan disolviéndose por causa de esto, porque la gente, en vez de tener tiempo para la familia, entregan todo su tiempo a una organización que continuamente les exige de su tiempo y de su dinero, ¿sí? Cosa que en otras partes pagan. Entonces, ahí el detalle, ¿sí? Eso por ese lado. Bien, entonces traté de hacer lo más cortico posible, pues se nos va 1 hora 5 minutos. Espero no se me aburran mucho. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlo en la cajita de comentarios. Y solamente me queda decirles muy buenas noches. Entonces, que descansen, que Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes. Salam alaikum.